donde los hombres no pueden negociar con este crecimiento, digamos, de trabajo sobre sí que realizan las mujeres, va a generar o está generando una tensión en particular. Entonces, esa tensión, digamos, se incrementa en la medida en que estas capacidades de subjetivación de las mujeres, ¿sí?, se incrementan. Por eso es importante, digamos, de la perspectiva de género, aquí sí, que el tema de la violencia es un tema que también involucra la construcción de un trabajo sobre la construcción de nuevas masculinidades, ¿sí? Porque es ahí donde también estamos encontrando procesos en los cuales, digamos, la mayoría de los hombres, y eso no solamente incluye a los feminicidas, sino los que ejercen la violencia, no tienen las capacidades, digamos, para procesar esta expansión, ¿no?, de los procesos de subjetivación femenina. Entonces, creo que si no hay una intervención particular sobre la construcción de nuevas masculinidades, evidentemente es muy difícil encontrar la posible disminución de este tipo de violencia. Sí, estaba justamente revisando antier como cifras de el número de procesos ya con sentencia judiciales. Ajá. Del 2009 hasta el 2014 se incrementó casi a la par el número de hombres y de mujeres que son así. Ajá. Sentenciadas por delitos vinculados a la violencia de género, siendo que antes del 2009 era como casi el doble la cantidad de hombres. Ajá. O sea, como que no sé qué podría como estar detonando esa como que además denuncia en contra de violencia ejercida por mujeres hacia hombres. Sí, ahí lo que uno puede encontrar, yo no tengo el dato específico al respecto en términos de analizarlo desde la perspectiva de subjetividades, identidades y demás. Lo que sí te puedo decir es que en muchos de los, no en muchos, pero en un número importante, ¿no?, o resulta relevante que en algunos casos de feminicidio que uno pudo revisar, lo que encuentra es la participación de mujeres, ¿sí? En donde la mujer, en donde amigas del asesinado, de la obsisa, ¿no?, participa de alguna manera en que otra mujer pierda la vida. Y esto me pareció muy significativo, es decir, no es solamente un proceso de construcción de violencia de hombres contra mujeres, que es, digamos, la tendencia y es, digamos, lo que más prevalece, pero a veces si uno rasga, digamos, no rasga, sino uno rasca en el proceso de investigación, uno encuentra que hay participación de mujeres, ¿no? Sobre todo cuando en algunos casos algunas mujeres no quieren tener intimidad con algún amigo y la otra mujer participa incitando, ¿no?, a la otra mujer a que no se constriña, a que le dé la oportunidad, y al final participa de alguna manera en el ejercicio de la violencia, pues de la violencia. Entonces, a mí me parece que sí hay que verlo, digamos, evidentemente es un asunto en donde prevalece la fuerza masculina, ¿no?, pero también hay veces en donde las mujeres también participan. Entonces me parece que es un proceso, y ahí tiene que ver con elementos, insisto, de la construcción de una subjetivación particular, en donde la mujer toma la decisión de cómo usar y cómo ser representada en su corporeidad. Y eso a veces pues no gusta ni a hombres ni a mujeres, a otras mujeres. Como parte de esto, o parte importante, es como la representación que se tiene de los roles de género en los medios, ¿no? Sí. Como en la televisión o así. No sé cómo considera usted Yo lo que creo es que hay que ver, me parece, el tema de los feminicidios o la violencia contra las mujeres como un asunto, digamos, un poco más complejo y menos mecanizado en términos de que los medios de comunicación, ¿no? Me parece que hay procesos mucho más complejos e intermediaciones, ¿no?, que se juegan, que tienen que ver, digamos, con el grupo de amigas o amigos, con el grupo de familiar
¿no? Que, digamos, median muchos de estos mensajes. Es decir, las sociedades, todas las sociedades se mueven por estereotipos, porque son formas de clasificación social. No hay sociedad que no tenga formas de clasificación. Hay formas de clasificación que son a veces, evidentemente, mucho más violentas que otras. Pero los estereotipos que se manejan en los medios de comunicación lo que hacen es apuntar a un ideal que prácticamente nadie alcanza, ¿no? Los símbolos de belleza, los roles de familias, ¿verdad? Regularmente no son roles, digamos, que todos alcancen. Además, ahora hay una diversificación, una diferenciación sobre lo que significa la familia. Es decir, aun cuando en los medios nos sigan presentando que la familia ideal, ¿no?, es papá, mamá, hijo, hija, cuando uno, digamos, en la realidad, ese ideal de familia prácticamente no existe o no es el hegemónico. Hay multiplicidad de actores y familias que están jugando ahí en el proceso, ¿no? Familias monoparentales, familias que están conformadas por dos papás, dos mamás, etcétera, etcétera. Y me parece que ese tipo de vivencias no es que choquen necesariamente con el ideal, pero es un juego ahí de intermediación entre el mundo de vida y el mundo mediático. Entonces, a mí me parece que no es que estén incitando a, sino que están, digamos, mostrando lo que en términos generales se considera como adecuado, aunque en realidad el ejercicio de esas prácticas no se esté realizando. Es decir, un poco la discusión sobre los narcocorridos o sobre las narconovelas, ¿no? En verdad son representaciones estéticas y simbólicas de la violencia, pero en sí mismas no producen violencia, ni en sí mismas generan el proceso de inseguridad, digamos, que vive el país. Son representaciones estéticas que se producen a partir de realidades que están ahí, ¿no? Y es una forma de también poder negociar y de poder representar la violencia que se vive de forma cruda. Digamos, todas las culturas, en cierta medida, generan representaciones estéticas sobre sus males y sobre sus bienes, es decir, sobre las cosas sagradas y sobre las cosas profanas. Y esas representaciones o esas mediaciones estéticas permiten negociar de alguna forma o dan sentido a la violencia que se vive en términos reales, pero no la producen en sentido estricto. Entonces yo creo que los medios de comunicación no son ya como antes. Digamos, si uno revisa las telenovelas, si uno revisa incluso en programas conservadores, ¿no?, que pueden encontrar la televisión, uno empieza a encontrar que lo que se consideraba como la norma se empieza a flexibilizar, ¿no? Entonces ya uno encuentra que se narran casos donde las sexualidades ya no se concentran en la forma tradicional, ¿no?, sino que ahí ya aparecen otro tipo de expresiones de sexualidad, se invierten las reglas de género, digamos, de alguna manera, no en la medida en que uno, digamos, esperaría, pero ya incluso la propia televisión, los propios medios te lo muestran. Entonces, y además es tan grande ahora la presencia de tantos mensajes e información que ya uno, digamos, abreva de todo, ¿no? Entonces ya yo creo que no se puede decir que hay un solo medio, porque ahora uno ve películas, ve las caricaturas, ve las novelas, digamos, gráficas, y uno encuentra una diversidad de información, de formas de vida, de formas de expresión, a través de las cuales uno empieza a comprender que el mundo ya no es esa entidad cerrada, sino es bastante heterogénea, ¿no?, y diferenciada. Bueno, por último, usted en el ámbito académico ha notado como que este tema de la violencia de género ha tenido como, no sé, como que ha habido como más investigaciones o se toca más, así. Por supuesto, yo creo que de las investigaciones pioneras que se realizaron, algunas, muy pocas, a finales de la del siglo XX, y me parece que sobre todo a partir del 2010, 2007, del 2010
más o menos, yo creo, a